Decía ayer en su homilía Monseñor Francisco Ozoria que las elecciones no son un relajo, no son un juego ni son un relajo, y llamaba a la ciudadanía a votar con responsabilidad en los próximos comicios. Un llamado que yo creo muy adecuado porque ciertamente las elecciones no son un relajo, aunque hay que decir, a propósito del llamado tan ferviente de la iglesia, como comentábamos en la primera media hora del programa, fue un llamado al unísono en prácticamente todas las parroquias donde hubo ceremonias en el día de ayer. No es que la gente vende el voto, no, porque si tú lo que vendes es la cédula, entonces tú no estás vendiendo el voto, lo que tú no estás es votando, entiendo yo, ¿verdad? Porque si tú vendes tu cédula y tú no vas a la urna a votar, entonces tú no votaste, no estás vendiendo el voto, lo que estás es vendiendo tu derecho a votar. Si a ti te entregaran una cantidad de dinero y tú tienes todavía, o sea, toma tanto y ve a la urna y vota por mí, de todas maneras tú no puedes controlar eso. El candidato que entrega dinero de esa manera no puede controlar exactamente por quién va a votar esa persona, porque yo te puedo coger el dinero, pero a final de cuentas el voto es secreto y cuando yo esté en la urna, en la casilla, yo voy a votar por quien yo entienda. Tú no tienes manera de verificar por quién yo voté. Pero la verdad es que quienes incurren en esa práctica en el país, que definitivamente hay que tratar por todos los medios de erradicarla, quienes incurren en esa práctica, y es bueno que la iglesia lo entienda también, son las personas que realmente no tienen ni han tenido nunca la voluntad de votar, que no tienen conciencia de lo importante que es el voto y del privilegio que es votar. La democracia, vivir en democracia, te da a ti muchos derechos, muchos privilegios, pero yo creo que el principal que te da es el privilegio de tú emitir en la urna tu opinión, tu voluntad, en términos de cuál es la persona, el candidato a presidente, a alcalde, a senador, a diputado, el candidato que tú entiendas que es el que representa la visión que a ti te gustaría que con esa visión se dirija al Estado Dominicano. O sea, el candidato que mejor representa tus aspiraciones de tú vivir en el país que tú entiendes que debe de ser ideal. Y eso tú solamente lo puedes participar en ese privilegio a través del voto. Y hay mucha gente que no, el que es militante de un partido, el que tiene la decisión y el compromiso de votar por un candidato, por un partido, va a ir a las urnas y va a ejercer su derecho al voto. Usted puede interceptarlo antes de que llegue al colegio electoral, proponerle, pero ese tipo no es verdad que se va a prestar a ningún tipo de negociación ni a ningún tipo de truchimanería, porque ese tipo quiere votar y va a votar. El que se presta a eso es el que realmente no tiene la voluntad de votar. Y si usted lo busca en su historial, probablemente en muchos procesos en los que ha tenido la oportunidad, no ha votado, porque simplemente aprovecha la ocasión para buscarse unos cuantos pesos que en definitiva no los utiliza para resolver ningún problema, porque ni los utiliza en la mayoría de los casos para comprar alimentos ni medicinas, sino que esos 500,000 pesos que consiguen terminan en un colmadón ahogados en alcohol. Y esa es la realidad. El que vende su cédula, el que negocia su derecho a votar, es porque en definitiva no ha tenido la voluntad de ejercer el derecho al voto.
Y lo peor es que no tiene conciencia de lo que significa ejercer el derecho al voto. Lo importante que es y el privilegio que es para un ciudadano tener y ejercer ese derecho. Es usted escoger a la persona que usted entiende que mejor representa sus intereses como ciudadano. Y el que renuncia a eso es porque no tiene conciencia exactamente de a qué está renunciando. Entonces, yo creo que el llamado de los obispos, el llamado de la iglesia, es oportuno, porque la verdad es que a lo que aspiran los obispos es a lo que aspiramos la mayoría de los dominicanos, y es a que los procesos electorales se desarrollen dentro de un clima soberano y dentro de un clima que propicie resultados transparentes y sin cuestionamientos. Y yo creo que es a eso, lo primero que deben de aspirar a eso. El llamado se le hace a los ciudadanos y entonces se le pide a los políticos que no se presten a comprar votos. Pero yo creo que los primeros que deben de empeñarse en que eso sea así son precisamente los políticos y sobre todo los que aspiran a cargos electivos. Porque lo más favorable para un candidato es que las elecciones en las que participe tengan unos resultados transparentes y sin ningún tipo de cuestionamiento. Porque eso le ahorra problemas al candidato y se lo ahorra a todo el proceso en sentido general. Una victoria pírrica, una victoria cuestionada, no le favorece a nadie, ni siquiera al que logra conseguir la posición sobre esa base. Pero yo creo que es el ciudadano el que debe hacer más conciencia de que esa práctica tiene que terminarse. El que vende el voto no tiene conciencia de lo que está vendiendo y probablemente no tenía en ningún momento la decisión de votar. Y yo creo que hay que estar claro en eso. El que va a unas elecciones, el que tiene un compromiso político e incluso el que no es un militante político, pero tiene un compromiso ciudadano, se levanta el día de las elecciones temprano, va a su colegio electoral y expresa su derecho al voto. A ese no hay ninguna posibilidad de variarle su voluntad y a ese no hay ninguna posibilidad de evitar que vaya a la urna y vote. El que no vota es el que no lo quiere hacer y el que probablemente no lo ha hecho nunca y que, como decíamos, aprovecha la ocasión simplemente, se levanta temprano ese día sí, pero es para ir a acercarse al colegio electoral hasta ver si aparece el que le va a ofrecer, hasta ver que aparezca el mejor postor. A eso que va, exactamente a la urna. No es que el elemento va allí y se para y le dan 500 y entonces él se compromete a votar por fulano o sutano. Esos son muy pocos casos. En la mayoría de los casos, lo que hace es que entrega su cédula y realmente no vota. Simplemente entrega su derecho a votar por unos cuantos pesos, que en definitiva, como decíamos, no le va a servir para nada. Pero yo creo que el llamado de la iglesia, sobre todo, es oportuno porque estamos a las puertas ya de unos procesos electorales. Hubo cuestionamiento de unas primarias que acaban de pasar. Allí supuestamente hubo una compra masiva de votos o de voluntades o compra de cédulas, como se le quiera llamar, y los obispos, bueno, pues ante esa situación y ante esas denuncias han producido esta carta pastoral primero y los pronunciamientos de ayer, el día de la Altagracia después. Pero el que no quiere votar es porque no va a votar. O el que vende su voto es porque en ningún momento ha tenido la intención de votar. El ciudadano consciente, al ciudadano consciente no hay que hacerle ningún llamado, ni hay que llamarlo a ninguna reflexión. El ciudadano consciente sabe cuál es su responsabilidad y va a la urna. E incluso muchas veces no vota ni por el candidato de su partido, el ciudadano consciente, porque entiende que el de otro le garantiza un cumplimiento más efectivo de las que son sus expectativas. Algunos casos, no todos son así, pero en algunos casos hasta eso llega a darse cuando se trata
de un ciudadano consciente. El que no vota, el que vende su cédula, ese no iba a votar definitivamente. Y lo que está haciendo es renunciar al privilegio principal que le da la democracia, que es ejercer el derecho al voto. ¡Llévatelo, Cundo!